Cuando cursaba cuarto año de carrera, recuerdo una época especialmente cargada de trabajos, prácticas y exámenes. Fue en alguna semana de diciembre previa a la Navidad, época que por entonces era sinónimo de estar todos los días hasta después del Día de Reyes pegado a la mesa de dibujo, con la Nochebuena, Año Nuevo y algún que otro día extra que cogíamos de vacaciones dentro de las supuestas vacaciones de Navidad. El motivo, alguna entrega de proyectos o de urbanismo que se había fijado justo el día después de Reyes, en donde todos los niños inundaban la calle con patinetes, bicicletas y hoy en día seguramente con artilugios tecnológicos. El cuatrimestre que finalizaba oficialmente en febrero tenía casi todo el pescado vendido después de la llegada fugaz de los señores de Oriente. Durante la cuesta de enero restaban los periodos de corrección de las entregas, esto ya después del Día de Reyes, en los que era usual tener que rehacer parte del trabajo a causa de las tenidas sesiones interdepartamentales en las que nos mandaban completar. La palabra temida en las entregas de proyectos, completar, tienes que completar. Eso quiere decir que lo tienes que rectificar todo y volver a hacer toda la ristra de planos. Y ojo que antes, cuando yo estaba estudiando, pues los ordenadores estaban en pañales. Imaginaos esto. Esta petición de completar se manifestaba en una especie de elevator speech, una sesión absolutamente vertiginosa y a mucha velocidad en el departamento, porque bien es cierto que mucha gente tenía que corregir, entre comillas, que tenía que ir a corregir los proyectos que no habían pasado el corte y bueno, no había tiempo para todos. Por consiguiente, después de ese famoso y temido completar, más horas pegadas a la mesa de dibujo, en plena indigestión de los turrones de Navidad de más, con el agravante de que se ponía a unir a exámenes de recuperación de otras asignaturas y otras entregas de otras asignaturas. En fin, de locos auténticamente. De chascarrillos están las facultades llenas y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona llamábamos a la semana previa a la Navidad un grupo de personas la Semana Fantástica, en honor a una famosa campaña publicitaria del Corte Inglés, grandes almacenes españoles que también protagonizan una intervención triunfal y antológica en el inigualable libro de Conversaciones con José Antonio Coder, que este libro, pues no me canso yo de recomendarlo, pero no solo a estudiantes de arquitectura, sino a todos los arquitectos, incluso a los que quieran conocer qué es lo que hacen los arquitectos desde fuera de la profesión de arquitectura. Pero volvamos al pasado. En ese 1998, tan sobrecargado de trabajo, sucedieron algunas cosas extrañas en mi escuela de arquitectura. Una de ellas fue un fake news en una época en donde todavía no existían redes sociales. Ni siquiera el teléfono móvil era un objeto cotidiano. Lo llevaban solamente los adelantados a la época que despertaban sorna o envidia a su alrededor con ese gadget bondiano, a los James Bond. Una fría mañana de invierno, por un juego increíble de rumorología bien orquestado, que ríete ahora de todos los paparazzis y de todos los programas de la prensa del corazón, se convenció a todo el alumnado de la escuela, repito, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la de la Diagonal, no confundamos con la Escuela del Vallès, de Sant Cugat del Vallès, pues se convenció a todo el alumnado de la escuela de que Sir Norman Foster, ya sabéis, el arquitecto que está casado con la doctora Ochoa, que en su día fue una celebridad también en España por su programa Hablemos de Sexo, pues se convenció de que este señor, este arquitecto, estrella absolutamente mundial, el Messi o Cristiano de los arquitectos, pues iba a aterrizar en su helicóptero en el parking del edificio para ofrecer una conferencia magistral en la misma escuela de arquitectura. Muchos ilusionados estudiantes esperaron en vano en los mejores recovecos curvos de los pasillos que daban al salón de actos, que habían sido diseñados precisamente por José Antonio Coder, el protagonista del libro que recomendé antes. Finalmente, la misma técnica que había ayudado a hacer viral ese rumor se encargó de anularlo y revelarlo como un jueguecito ardido por algunos estudiantes ávidos de experimentar a Orson Welles. Vamos, que se empezó a circular el contrarrumor de que todo aquello había sido una mentira y un montaje, y la gente, evidentemente, muchos nos lo tomamos a guasa, pero hubo cierto cabreo en el asunto. Y de hecho este asunto todavía se recuerda hoy en día, porque esto cuando nos reunimos con algunos
compañeros de facultad de esa época, pues esto no se nos olvida. Vamos, nuestro Orson Welles, nuestro montaje al Orson Welles en particular. Sin embargo, este episodio tan pintoresco quedó en una travesura infantil en comparación con otro experimento sociológico perpetrado en esa misma época. Quizá uno de los momentos más revolucionarios que tuvieron lugar en las curvas paredes de la nueva Escuela de Arquitectura de Barcelona. Al lado del hall del edificio de la Diagonal 649, enfrente del habitáculo abierto y elevado conocido como La Pecera, se conocía como La Pecera porque en planta tenía forma de pecera, ya sabes, estas famosas formas de coder sinuosa que tan bien hacía, y en este caso elevó a la máxima expresión en la ampliación de la Escuela de Arquitectura. Pues en ese espacio adyacente a la pecera se colgaron enormes parcantas en blanco, con una invitación expresa a todo el alumnado a escribir lo que encontraban mejorable sobre la enseñanza y el funcionamiento de la propia escuela. No habrían transcurrido ni 2 días. Bueno, de hecho, esto es ahora lo que pasa todos los días en Facebook, pero en ese momento eso fue un prototipo de Facebook en toda la regla. Pero bueno, vamos a lo que pasó. No habían transcurrido ni 2 días y las pancartas tuvieron que ser retiradas por numerosos escritos injuriosos contra algunos profesores, sumados a un porrón de ocurrencias de dudoso gusto cuyo lugar más lógico eran las páginas de una revista para leer aposentado en la taza de un inodoro. Lamento profundamente no haber tomado unas fotografías de la pancarta, porque sin duda habría escrito 1 o 2 libros por sí sola. Sin embargo, la memoria en tantas ocasiones consigue sobrevivir a la realidad del cortoplacismo del día a día, y en mi mente brilla una frase lapidaria de esa famosa pancarta, por su absoluta genialidad. Y aquí os la voy a decir, y además aquí es cuando tendrían que retumbar los tambores, redoblar los tambores. Menos entrega y más proyecto. Lo vuelvo a repetir. Menos entrega y más proyecto. Ni más ni menos. Cada vez que te sientas frente a un ordenador, si eres de los románticos que aún trazan croquis y que te recomiendo dibujar por encima de cualquier virguería informática, no olvides nunca el dibujo, por favor. Pese a que los ordenadores sean una maravilla, no podemos olvidarnos de que sabemos dibujar, o en teoría se nos ha enseñado cómo dibujar en algún momento de nuestra vida. Y plantéate cuál es el objetivo del plano que estás dibujando. En los tiempos que corren tienes un escaso tiempo para, y valga la redundancia, para captar la atención de tu interlocutor, sea profesor o cliente. Aquí estamos hablando ya de cómo vas a vender una idea a los profesores, pero es que esto vale también para los clientes. Muchos expertos hablan de que un vídeo en YouTube se ve una media de medio minuto si ha captado cierta atención, si no, se cierra al segundo, y de que los elevator speech, o sea, estas charlas de ascensor de 1 minuto, sirven para que un posible cliente se sienta atraído por tu proyecto en el medio minuto en que coincidas con él en un ascensor. Por eso se llaman elevator speech. ¿Vas a bombardear a tu profesor con miles de planos que demuestran lo bien que dibujas? Tu sensacional vivienda unifamiliar representada por 10 perspectivas a gouache, varias acuarelas, renders en 3D en varias posiciones y hasta una maqueta de madera de balsa. Todas esas cucadas que no te dejaron tiempo sino para dibujar una triste planta a escala 1:100, un único medio de conocer si el que quiere que sentarse en el inodoro tendrá espacio para leer una revista o no, como Groucho Marx en la famosa película Sopa de Ganso. Sáquenme de aquí o tráigame una revista. Pues imaginaos si Groucho Marx, por haberte dedicado a inundar la entrega de un montón de perspectivas, pues al final no se puede sentar en su inodoro porque no tiene un espacio suficiente para extender las piernas desde el borde del inodoro hasta la puerta. Claro. Existe un mal inevitable en cualquier entrega de arquitectura y es creer erróneamente que cuanto más material entregues, mejor nota vas a sacar. Eso es totalmente erróneo. Pero gran cantidad de estudiantes insisten en que más es más. Debes abandonar las entregas al peso y realizar una propuesta coherente que se pueda defender con los máximos argumentos posibles y representarla con los medios adecuados y suficientes. Explica tu proyecto de vivienda unifamiliar con una planta a 1:50 bien detallada en la que se incluyan elementos constructivos básicamente grafiados y esquemas de muebles diseñados por ti mismo. Huye como la peste de los bloques de dibujos de programas informáticos, sustitutos de los antiguos y míticos Letraset.
Trabaja una sección constructiva a todo detalle. Sí, la sección, esa gran olvidada en la mayoría de proyectos. Todo plantas, todo plantas, todo plantas. Y a veces solo alzado. En tiempos actuales de Photoshop, que ya se proyecta con Photoshop. Siempre he pensado que los estudiantes somos adictos a componer plantas de enorme plasticidad y luego tratamos el edificio como un extrusionado o peor aún, como un sándwich de varios pisos en donde ni siquiera hay ingredientes diferentes, sino jamón, jamón y más jamón. Incluye un buen plano de emplazamiento donde demuestres tu respeto por el entorno. Un edificio rodeado de la blanca palidez del papel demuestra tener la cabeza en las nubes y es totalmente irreal. Esmérate en dibujar bien la planta de cubiertas, cuyo descuido es en muchas ocasiones decisivo para calificar tu edificio en un engendro. Por ejemplo, un aula magna diseñada con el máximo esmero, pero inadvertida desde el exterior, influirá en el skyline de tu ciudad. Pero una terraza llena de aparatos de climatización, placas solares o cuerpos de ascensores puestos al azar, sí, y mucho. Finalmente, incluye algunos cálculos y memoria descriptiva básica de las ideas o conceptos que te han llevado a la solución. Más frases básicas como slogans o titulares de prensa que textos farragosos que no se va a leer nadie, ni siquiera tú mismo. Demostrarás una gran capacidad de síntesis y ahorrarás tiempo a tus interlocutores, a los profesores y lo más importante, a ti mismo, porque las cosas las haces en primer lugar por ti mismo. No estás presentando para los profesores, estás presentando para mejorar tú mismo y para mejorar la sociedad, al fin y al cabo cuando seas un profesional probo. No empapeles la pared de planos. Prepara un cuadro personalizado para tus profesores. No les hagas moverse más de 2 metros por la clase y habrás ganado mucho de antemano. Si los condicionantes de la entrega te instan a preparar un número determinado de láminas, ajústate a ellas y no más. Eso sí, esas láminas tienen que estar bien paridas. Puedes ahorrarte papel haciendo que varios aspectos de la lista de la compra, entre comillas, que te hayan encargado los profesores y que formen parte de la entrega, compartan un espacio. Insisto sobre todo en que es tu proyecto el que dictará las necesidades de la entrega y si tu buen hacer justifica omitir algún plano pedido por el docente, pues lo hace sin ningún problema. Los mismos preceptos son válidos para presentaciones vía proyector u online. Tus interlocutores deben centrarse en tu discurso y en las ideas clave. Déjales con ganas de más, con tus 4 o 5 láminas espectaculares. Menos es más. Esta frase la sabéis de memoria, como ya conocéis de sobra por el maestro Mies van der Rohe, que popularizó una cita original del artista minimalista Ad Reinhardt, que esto hay que ponerlo también sobre el papel, que a veces las citas se atribuyen a una persona y resulta que las inventaron otras que quedan en el anonimato. En asignaturas donde haya que presentar un trabajo de redacción puro, el concepto es exactamente el mismo. Piensa que tu profesor se va a tener que leer decenas de trabajos. Igual que el lector que bucea por los estantes de una librería en busca de su próximo amigo de papel, libro, para los que todavía confiéis en los libros como un elemento de instrucción, será el aspecto de la cubierta, el contenido de las solapas, el prólogo, prefacio o un ojeo rápido al azar en el que casi siempre se mira la primera página, lo que te predispondrá a leerlo o a dejarlo en el olvido. No te limites a escribir texto. Incluye gráficos de elaboración propia, dibujos, esquemas. Sintetiza toda la información que puedas. Trabaja un buen índice. Los expertos en escritura creativa insisten en que un índice resuelve medio libro. Yo te diría más, resuelve el libro entero. Trabaja bien todas tus fuentes de información y redacta una buena bibliografía y si quieres puedes incluir a modo de notas de a pie de página que refuercen el texto. Reserva tiempo para la portada y también para la gran olvidada, la contraportada, invariablemente resuelta con un plástico negro por obra y arte de las copisterías. No solamente para obtener la satisfacción de una buena calificación, sino para aprender competencias que quizás te sean muy útiles en el futuro, en las que tengas que vender tus dosieres, portafolios de proyectos y currículum vitae en las empresas en las que quieras ofrecer tu servicio. En definitiva, otorga el justo poder a cada palabra y a cada frase. Si puedes explicarlo en una página, mejor que en 2. Y si lo puedes hacer en media, mejor que en una. Menos entrega y más proyecto. Menos entrega y más proyecto. Significa también ahorrar recursos naturales y velar por nuestro planeta. Si la estructura de las entregas se tiene en cuenta este importantísimo factor, que ya no es una opción razonable, sino una auténtica necesidad,
no solamente nos hacemos un favor a nosotros mismos saneando nuestra economía. Papel, material de impresión y sobre todo horas de trabajo cuestan dinero. Y el tiempo es el único bien no reciclable. También le hacemos un favor al medio en que vivimos y del que nos servimos, que es el planeta Tierra. Fijaos, en una ocasión trabajé durante un año en un despacho de arquitectos codo con un supervisor muy quisquilloso. Pero durante un día de entrega, en el que varios planos salieron mal por un error de grosores de contornos y hubo que repetirlos de nuevo, nos insistió el supervisor quisquilloso en dedicar más tiempo al control de calidad de las láminas porque cada lámina era un árbol menos. El carácter difícil de este compañero hizo que me marchase de esa empresa, pero aún aprendí cosas útiles a su lado, que esto es otra cosa que siempre trato de insistir. De todo el mundo se pueden aprender cosas, de todo tipo de personas. Por ello es muy importante que seas consciente de que cualquier situación laboral o estudiantil, o ambas a la vez, porque puedes estar compaginando ambas cosas, como ya te comentaré en otros vídeos, por muy complicada que te parezca cualquier situación laboral o estudiantil, siempre puedes sacar una experiencia de valor incalculable para el futuro. Vas a necesitar enfrentarte a problemas para progresar. Finalmente, si puedes presentar un proyecto de forma exclusivamente digital, hazlo así siempre. El futuro se encamina inexorablemente a la desmaterialización de las ideas. Estoy hablando no de la desmaterialización de las ideas en la vida real, sino en cómo se presentan las ideas. Esto que quede bien claro, porque la desmaterialización de los edificios me parece a mí que esto todavía no es posible. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, ya se utilizaban holografías para enseñar a los pilotos de Alianza Rebelde cómo cargarse la estrella de la muerte de turno. Imagina si antes de cada ataque se hubiesen tenido que imprimir copias en plotter de los planos del arma mortífera para que cada uno de los pilotos se las pudiese estudiar. Vamos, el rayo destructor de la estrella de la muerte los habría convertido en cenizas antes de que el más rápido se hubiese subido por primera vez a la ala X. En mi actividad profesional nunca entrego los trabajos en formato físico, salvo cuando los condicionantes no me dejan otra alternativa, como personas mayores sin conocimientos informáticos que tienen dificultades en manejarse Internet con el correo electrónico, o simplemente que no dispongan del correo electrónico. Pero claro, estos son casos muy puntuales y aquí yo entiendo que no se puede ser tan radical, y ya lo importante es la conciencia, y que en el 95% de los casos ya presentemos las entregas de forma inmaterial y solo a base de archivos informáticos, de presentaciones o incluso materiales de canal de YouTube, que algunas partes de las entregas, como inspecciones técnicas de edificios, las puedo entregar incluso en forma de vídeo de YouTube. Seguimos aprendiendo, amigos estudiantes. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.